llamo Lourdes Carrasquer Sesé. Nací en marzo del 52 en Fraga, pero he vivido toda la vida en Belverde Cinca, de donde nació mi padre. Mi padre era agricultor y ganadero, tenía ganado lanar. Y mi madre era de Fanlo y de Broto. Nació en Fanlo, del Pirineo aragonés. Se llamaba mi padre Antonio, mamá se llamaba Conchita. Y bueno, pues cuando se casó bajó aquí a la Tierra Baja. Hemos sido 5 hermanos, ahora somos 4, porque mi hermano Ramiro falleció. Y bueno, pues todos en mi casa era necesario que colaboráramos. El estudiar era un premio, porque no era fácil estudiar aquí en Belver. No había institutos, había que desplazarse fuera y mis padres tuvieron que organizar para que estudiáramos. Y en verano pues siempre colaborábamos en todo, con el ganado, en ir al campo a coger lo que fuera, todo tipo de actividades. O sea, aquí nadie podía estar inactivo. Aunque fuera con el libro, teníamos que salir a colaborar y a trabajar. Y bueno, pues estoy orgullosa porque creo que hemos aprendido una serie de valores que, de no haber sido por la intención de nuestros padres de valorar el estudio y el trabajo, pues quizás no tendríamos los valores que tenemos ahora. Aquí no había instituto cerca, con lo cual teníamos que salir a estudiar fuera de nuestro pueblo, internos, y suponía un gran coste. Entonces mi padre, con otros padres de aquí del pueblo, un grupo reducido, formaron lo que en aquel momento se llamaba un instituto, es decir, un grupo que para ello les exigían tener un licenciado, que era un señor de Teruel, que era veterinario además, tuvo que venir a vivir aquí, y los maestros del pueblo, que nos daban clase pues antes de empezar la escuela, a mediodía y cuando terminaban su jornada escolar. Y además contábamos con alguna clase nos las daba el sacerdote y un maestro que por haber sido republicano, estuvo muchos años sin poder ejercer y da repasos privados, pero en nuestro caso nos cuidaba el estudio. Don Pepito, muy querido también en el pueblo. Pues entrábamos y salíamos a las casas con toda libertad, jugábamos en la calle. En mi casa había 2 puertas y dormíamos con las puertas abiertas, simplemente entornadas. Las vecinas entraban en cualquier momento. Como teníamos un pequeño negocio, pues una nos traía el pan y la leche de motu propio. A mis hermanos, al trabajar mi madre, pues también a veces comían en casa de los vecinos. Todavía recuerdo que era una época que nos mandaban leche en polvo y nos repartían queso en la escuela, ¿sí? Lo que pasa que como a mí me gustaba estudiar, pues mi padre a los 9 o 10 años ya me mandó a ese pequeño grupo y íbamos a examinarnos a Lérida libres, porque nosotros estamos más cerca de Lérida que de Huesca. Y entonces pues yo hice los 4 cursos, salíamos por la mañana mareados como sopas, yo me mareaba mucho y en el mismo día pues teníamos que examinarnos de todas las materias. Mi padre siempre quería que hiciéramos carreras cortas porque claro, la situación económica pues no era como para sacarnos a colegios mayores y tal, pero mi hermano José Antonio, como era muy bueno, pues cuando fue a Zaragoza mi padre le dijo: elige una carrera corta porque tienes hermanos detrás. Y bueno, eligió medicina, pues muy bien elegida porque ha sido un gran cirujano. Y las mujeres, pues bueno, yo creo que tuvimos suerte, tanto mi hermana de hacer el bachiller como yo de hacer magisterio, que no fue tampoco una elección muy personal mía, fue quizás un poco por la situación, pero la asumí perfectamente. Yo quizás hubiera querido ser enfermera, pero para ser enfermera había que tener 17 años y yo a esa fecha ya casi era maestra. O sea que, y yo en momentos duros de mi vida siempre he pensado que contaba no solamente con la ayuda del momento, sino que todas esas generaciones que me habían querido tanto estaban apoyándome. He sentido la fuerza de las mujeres y también sobre todo de mis tíos, de esas personas que te querían gratuitamente. Eso ha sido una cosa muy positiva de la vida de los pueblos.
Pues magisterio debía tener 13 o 14 años, ¿eh? Entonces fui a Lérida. Como fue tardío, por eso, porque había suspendido la física y química en junio y tuve que hacer la reválida de cuarto, no había ya sitio en las residencias y entonces pues con Tere, otra chica de este pueblo, estuvimos con una familia. En magisterio recuerdo a muchos profesores, a casi todos. Recuerdo especialmente al señor Mestres, que era el profesor de pedagogía. Fue el primero que le oí yo hablar de las escuelas de migración. Y desde los 16 años yo tenía idea de irme a trabajar a las escuelas de migración. Recuerdo también el profesor de agricultura, estudiábamos agricultura, porque claro, si íbamos a ir a un medio rural, pues aprendimos a hacer 5 tipos de injertos, todo sobre papel, ¿no? Pero era interesante. La profesora de matemáticas era muy buena. Dábamos también gimnasia, yo estaba en el equipo de voleibol y bueno, la verdad que no tengo ningún mal recuerdo. Francés, la profesora era nativa, aprendíamos a cantar y eso sí, íbamos separados los chicos a un lado, las chicas a otro. Me añoraba mucho de mi familia, aunque estaba muy bien en Lérida, estábamos casi 3 meses sin ver a la familia. Mandábamos las sábanas por el recadero del pueblo y nos mandaban pues algo de dinero, nos mandaban pues, qué sé yo, pues el chocolate y las sábanas limpias, creo que cada semana o cada 15 días, ¿no? Pero la comida, pues, a mí no me pasaba la comida, no estaba acostumbrada, porque aquí en los pueblos pues, teníamos las cosas del campo, las cosas de la casa, y era pues, distinto, no solamente pero en otros aspectos pues, estaba yo muy, muy contenta, o sea, me fue bien. Y me relacionaba muy bien con las chicas, aprendí catalán, aunque de oído. Aprobé las oposiciones y bueno, mi primer destino fue Aitona, un pueblo muy cerca de Lérida, y creo que me pagaron alrededor perdón, de 17.000 pesetas. Y entonces yo ese dinero se lo quería dar a mi padre. Y fui al banco y me dijeron, ¿cuánto quieres? Dije, todo. Y me dijo el del banco, no, todo, no, tienes que dejar algo. Cuando me fui de Aitona, los niños lloraban, querían que volviera, yo también, dice que rezaban para que volviera. Y en el acto de petición, pues yo llevaba una lista de pueblos sin saber dónde, bueno, y la gente iba pidiendo, y yo pues no sabía, Mont-ros, pues Mont-ros. Y cuando vine aquí con el mapa de la provincia de Lérida, se lo enseñó a mi padre, digo, ay, fíjate qué lejos, arriba del todo. Y mi padre dice, bueno, tranquila. Y nada, pues mi padre me acompañó con su furgoneta. Me acogieron tan bien. Yo siempre voy a guardar un gran recuerdo de Mont-ros. Lo he dicho muchas veces, que si volviera a vivir, volvería a Mont-ros, volvería a tener esa experiencia, con mis aciertos y con mis fallos, obviamente, porque uno es muy joven y también comete errores. Las personas tan acogedoras, el paisaje, los niños que eran tan limpios, tan vírgenes. Y yo me sentí en mi ambiente, me sentí muy bien. En casa de Sernín, bueno, era como una más de la familia. Ellos tenían su hija maestra, yo creo que ellos me acogieron casi como si fuera una hija, a pesar de la gran distancia que había de mi pueblo, porque al principio no tenía coche. Y claro, pues ellos me hacían la comida, el desayuno, en fin, yo vivía como una reina. Tenía mucho tiempo para las clases, para estudiar, para muchas cosas. Tenía mucho tiempo para observar a la gente, para conversar, y ellos conmigo. Y hay una cosa que yo siempre he dicho. Eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o alguna a Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje. Y eso a mí siempre me ha impresionado. Después he conocido a gente con muchas carreras, con mucho discurso, y ha sido siempre eso para mí una guía. El saber vivir un poco desde el ser, desde lo que uno es y no desde lo que uno tiene o aparenta. Y eso para mí fue una gran lección. Y entonces allí que me trataran como la señorita y con tanto respeto, y de usted, pues eso me impresionaba un poco, ¿no? La verdad. Pero me acostumbré, digo, bueno, es así, pues es así, ¿no? Pues sí, tenía relación
con la gente del valle. El cartero cuando pasaba me daba con la vara y me daba las cartas. Hablábamos un poquito, cuando pasaba alguien con el ganado por abajo también. Después también bajaba a los molinos, había unas chicas que me hacían ropa. Bueno, sí, yo me relacionaba especialmente con la maestra de la plana, con Apolonia Sas, que para mí fue un gran apoyo, ella y su familia, porque la visitaba mucho su familia y la familia no me visitaba tanto. Y entonces yo cuando tenía coche pues bajaba y preparábamos juntas pues para el Día del Padre, algún trabajo manual que teníamos que hacer, lo pensábamos juntas, o ella me daba también ideas, y como yo no sabía escribir catalán, aunque lo entendía, y entonces ella me escribía en catalán la felicitación, o si yo pensaba como que no lo sabía, ¿no? Porque no, en aquella época pues las clases en magisterio eran en castellano y hablaban siempre catalán, sí, sí. Los mayores hablaban catalán y pues nos entendíamos muy bien, jamás hubo ningún problema. Y además era muy curioso porque la madre de Tereseta me decía: la nostra Tereseta parla molt bé castellà. Yo observaba desde el alto que estaba la escuela cómo trabajaban las mujeres en el huerto, las zanahorias, lo cuidaban ellas. Eso me sorprendió mucho, porque aquí en mi pueblo el huerto lo cuidan los hombres. Y allí pues eran las mujeres las que en invierno estaban allí trabajando. La escuela de Mont-ros pues, me impresionó que en un pueblo así, que no era tan grande, claro, que acogía a otros pueblos, hubiera un edificio tan grande y con 2 pisos para maestros. Tenía 2 aulas muy grandes, una tenía escenario, que me digo, aquí ha habido mucha vida, pensé para mis adentros. Era un mobiliario de la época, con tinteros, algún mapa, muy pocos libros. Había algunos libros que procederían del grupo de Rosa Sensat, con el que yo desafortunadamente no tuve relación, y eran libros muy buenos, porque bueno, estaban en castellano, pero tenían pequeños poemas de autores clásicos. Las flores del romero, niña Isabel, hoy son flores azules, mañana serán miel. Recuerdo un libro muy especial, que era un libro del padre Poveda, porque me gustaba, que daba muchos consejos para maestros. Yo no tenía ni idea de quién era. Había un teléfono que yo no usaba, pero si querían llamarme por cualquier cosa, pues me llamaban. Venían niños de Mont-ros, de Povellà y de Pauls, sí. Los de Mont-ros venían corriendo por la calle. Después venían los de Pauls, que a veces venían casi siempre andando. Venía una niña muy pequeñita que se llamaba Montse, y yo a veces cuando les acompañaba a un tramo, y a veces la llevaba en brazos porque me parecía tan pequeña. Y los de Povellà pues algunas veces los traían con coche, otras veces venían ellos andando, la mayoría de las veces. Recuerdo una vez que a los de Pauls, como llovía, los metí cuando ya tenía 600, yo no sé si metí 6 o 7 o en el 600, pues estaba Ana, Josep, que era el mayor, Montse, sus hermanos, Teresina, y después digo, madre mía, qué locura, si me hubiera pasado algo. Eran unos niños con ganas de aprender, eran unos niños respetuosos. Algunos no habían visto el mar. Cuando yo traía manualidades de Lérida o así, estaban todos alrededor de la mesa, expectantes, a ver qué podíamos hacer. Con un cassette y la poca música clásica que tenía, me acuerdo que tenía Sherezade de Rimsky-Korsakov, las estaciones de Vivaldi, posiblemente Beethoven, no sé si era la 9ª sinfonía, posiblemente algo de Strauss. Y entonces pues yo les ponía música y de vez en cuando pues pequeños cortes para que ellos adivinaran, como una pequeña competición. Algunos aprendían muy rápido, y me acuerdo de algunas expresiones que tenían, ¿no? Por ejemplo, Montse decía: señorita, a mí me agrada lo verde, le gustaba el verde. O Rosa Menó, cuando hablábamos, por ejemplo, eran muy libres en la expresión. Yo decía, yo era aragonesa, digo, yo soy aragonesa, digo, bueno, también española. Y ella decía, yo soy catalana y del Mont. Digo, muy bien. En la escuela, pues creo que teníamos de 10 a 1 y de 3 a 5. No había permanencias, no me las pidieron. Ciertamente, yo cuando terminaba la escuela
Pues a veces iba un rato a casa Serni, pero luego yo me iba a la escuela y allí a veces venían los niños, algún rato a estarse allí y tal, o sea que era una relación como muy fluida, ¿no? El inspector le conocía yo ya, porque cuando estuve yo en Aitona hubo un incidente de algo que no me gustó y fui a verle y entonces nos conocíamos. Y bueno, vino en un momento inesperado, pero fue muy comprensivo y bueno, pues me hizo alguna serie de anotaciones, miró los cuadernos y me dijo, mire, usted tiene que organizarse 3 grupos. Y yo le dije, no, mire, es que yo no tengo 3, es que tengo 8. Es que tenía un alumno, creo que se llamaba Josep, de Pauls, que era el único que hacía octavo, un chico muy inteligente, y yo sentía siempre que lo dejaba a un lado porque no podía llegar a todos. Pero los alumnos entre sí colaboraban mucho. Nunca vi que se rechazaran. Claro, las familias eran distintas, las capacidades eran distintas, pero había mucho respeto. Cada uno iba a su ritmo, se ayudaban un poco, yo iba pasando, les distribuía el trabajo. A ver, yo no tenía un método fijo. Es muy difícil tener un método. Yo siempre he comparado una escuela a un jardín que tienes distintas plantas, ¿no? Y que tienes que ir regando a cada una según va. En cada momento haces lo que puedes. Yo creo que la ilusión que tenía, los niños que eran tan majos, las familias que eran tan acogedoras, pues todo eso pues suplía. Aunque siempre yo creo que los profesores nos vamos a casa con 2 mochilas. La mochila de la tarea que tenemos que preparar o cómo lo tenemos que hacer y la mochila de cómo podíamos haber hecho si a este alumno le hemos atendido, al otro no. Pero hay que saber también, no somos perfectos. El cierre de la escuela pues, fue doloroso. Yo creo que teníamos que mandar una relación de alumnado, entonces pues ya recibí una comunicación de que con ese tipo de alumnado pues, la escuela se tenía que cerrar porque quedó con 6 alumnos. Fue triste, francamente. Y luego para mí fue muy duro también porque después me tocó una escuela en Alpicat, estuve 15 días bien, y luego me tocó en las Casetas de Lérida una zona de inmigración, nada que ver con Mont-Ros. Mont-Ros era Alicia en el País de las Maravillas. Sí, lo de Inglaterra fue una cosa para mí estupenda. En una ocasión recibíamos un periódico que se llamaba Magisterio Español y vi un anuncio que ponía que se daban cursos de inglés en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. Fue un curso intensivo, muy bueno, y a partir de ahí, pues entonces yo me enteré, como ya conducía, que en Pobla de Segur había una profesora encantadora y muy buena, por cierto, que daba clases de inglés. Y luego ya fue la época, como ya empezó la EGB, que pasábamos de enseñar francés, que es lo que había aprendido en magisterio, a dar inglés, ¿no? Pues ya empezamos a bajar los sábados por la mañana a un curso intensivo a Lérida. Entonces yo salía por las mañanas de Mont-Ros, muy pronto, no sé si eran las 5 o las 5:30 de la mañana, a coger el tren en Pobla de Segur. Teníamos un profesor muy bueno, creo que era leonés, nos daba clases muy, muy serias y ahí pues yo me empecé a interesarme también por el idioma. Yo también pregunté en una ocasión, estuve hablando con el inspector Plana porque yo me quería ir a Inglaterra también y bueno, me dijo que eran 3 años y era imposible plantearle eso a mi padre. Yo se lo planteé a mi padre y mi padre era el hueso, como un año de estudios, porque cuando estuve en Almacellas yo conocí a una compañera y le comenté esta inquietud y ella pues también conocía al director de migración y también pensó que se quería ir. Y lo solicitamos y entonces ella vino, conocía a mi padre y yo sí le dije, bueno, no, es que va a ser para estudiar y tal. Y me iba a decir que después de años yo me iba a ir a Inglaterra, iba a hacer filología inglesa, iba a estar 20 años en un instituto dando clases de inglés. Eso no me lo podían imaginar en aquel momento. Nunca sabes la vida dónde te va a llevar. Bueno, cuando yo regresé, la cosa no fue tan fácil. Yo pedí Zaragoza. Pero como la mayoría de los compañeros que yo tenía pues eran de Madrid, dije, voy a poner Madrid por si acaso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me dieron Madrid. Pero yo me sentí muy cómoda. Estuve 8 años y tuve muy buena relación con los compañeros, con los alumnos también. Y entonces dije, pues voy a opositar. Y estuve el primer año en el Instituto de la Estrella, que era un barrio de gente acomodada. Y luego ya me dieron Santa Eugenia. Y ahí iniciamos un instituto nuevo, la LOCSE, y trabajamos muy bien. El primer año fue un trabajo tremendo porque trabajábamos sin libros,
en función, aplicamos casi la ley, en función de los intereses de los alumnos. Y a veces los alumnos nos decían, si usted lo sabe mejor, profe, lo que nos conviene. Pero fue un trabajo muy bonito de colaboración, gente muy preparada, algunos de mis compañeros, muy trabajadores, aprendí también mucho y ahí terminé mi carrera profesional. Yo no me quería jubilar porque entiendo que es un momento que has aprendido mucho a nivel de manejo de grupos, de muchas cosas, ¿no? Por un lado hay que dar lugar a los que vienen, a los profesores que vienen. Por otro lado estaba mi madre, que ya tenía 92 años, creo, y entonces, claro, yo entendí que, bueno, era una situación que también había que atender, ¿no? No es una pregunta fácil. ¿Qué es educar? Educar es acompañar. Educar es observar, ponerte al nivel de la persona e intentar sacar lo mejor de ella. Educar a veces es poner límites. Otras veces es potenciar mucho a la persona. Educar también es prepararles para que sean ellos mismos, que no se dejen avasallar, porque en la vida vemos que hay muchos trepas. Yo a estas niñas tan tímidas de segundo de bachillerato siempre les decía, no paséis delante de nadie, pero no permitáis que pasen por encima de vosotros, tampoco. Darles su medida, pero que en su medida trabajen y saber que todos ellos estén en el nivel o en el lugar que estén, si escuchan su interior y están dispuestos a esforzarse, pueden encontrar camino para vivir.